Bueno, vamos a analizar la continuidad de una función. ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Significa que yo la puedo dibujar, o puedo hacer el gráfico, sin levantar el lápiz del papel. Eso significa que una función sea continua, que no se corta. Pero claro, a veces es muy difícil graficar una función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendríamos que ver condiciones, buscar condiciones analíticas que nos permitan saber si una función en un punto es continua o no. Por supuesto, la continuidad la vamos a analizar punto por punto. Si nosotros sospecháramos que una función tiene 10 puntos de discontinuidad, tenemos que analizarla en cada uno. Entonces, la primera condición que se debe cumplir para que una función sea continua en un punto es que una vez seleccionado el punto x0, nosotros digamos, bueno, esa función en x0 existe. ¿Qué quiere decir que existe la función en x0? Primera condición, entonces, que exista f en x0. ¿Y qué significa que una función exista en un punto? Significa que yo voy a reemplazar a x por ese valor de x0, voy a hacer la cuenta que propone la función y la cuenta me da como resultado un número real. Eso significa que la función en el punto exista. Y esa es una condición sine qua non, es decir, una condición que sí o sí se tiene que cumplir. Pero a veces hay funciones que, cumpliendo esa condición, también son discontinuas o no son continuas. Acá vemos un ejemplo. Esta función f de x existe en x0. Acá puse yo f de x0. Esta rama de la función contiene al punto x0. Por lo tanto, si nosotros reemplazáramos a x por x0 en esta función e hiciéramos las cuentas, esa cuenta nos daría como resultado un número real, que es este que está acá. Sin embargo, nosotros vemos que esta función se corta, que no es continua. Lo vemos en el gráfico. Entonces, ¿qué condición más se tiene que cumplir además de existir en el punto? Y que a ambos lados de x0 la función se comporte de la misma manera, es decir, que converja al mismo valor, que la función de un lado y del otro de x0 se comporte de la misma forma. ¿Y eso con qué nos aseguramos en esa situación? Y nosotros diríamos que para que eso pase, el límite debería existir. ¿Por qué el límite debería existir? Porque de existir el límite, los laterales son iguales. Entonces, nosotros la segunda condición que le vamos a poner es que exista el límite con x tendiendo a x0 de f de x. Esa sería la segunda condición. Es decir, la función a ambos lados de x0 se comporta de la misma manera, converge al mismo valor. Y además la función existe, bueno, ahí ya tenemos una pista. Pero, sin embargo, durante muchos años, los matemáticos tuvieron esas dos condiciones como condiciones de continuidad y cualquier función que las cumplía resultaba ser continua. Sin embargo, aparecieron unas funciones nuevas que descubrió un matemático que se llamaba Lagrange, que era físico también, y justamente en física descubrió este tipo de funciones que se comportaban de este modo. Nosotros acá tenemos un punto x0, a ambos lados de x0 la función se comporta de la misma manera, pero justamente, o sea que los límites existen, pero justamente en x0 tenía un salto, pegaba un salto y iba a parar a otro lado. O sea, había un punto que estaba en otro lado y no estaba en ese agujero que debería estar rellenando. Entonces, este tipo de funciones, si uno las analiza, cumplen con estas dos condiciones, porque la función en el punto existe, el límite existe, es este que está acá, y entonces estas dos condiciones se cumplen, pero claro, la función no es continua, tiene un punto ahí, un salto, un punto que debería estar rellenando ese agujero y no está, está en otro lado. Entonces Lagrange agregó una tercera condición y dijo, bueno, además de existir la función en el punto, además de existir el límite, que esto implica que los laterales sean iguales, por supuesto, además de todo eso tiene que cumplirse que la función en el punto f en x0 sea igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x. Porque con esta igualdad nosotros nos aseguramos que este punto está justamente en ese lugar. Bueno, ahora vamos a analizar bajo esas tres condiciones la continuidad de esta función. Nosotros ahí tenemos una función f de x dada de la siguiente forma.
3x menos 1 si x es menor o igual que 2, y x más 3 si x es mayor que 2. Esta situación la vamos a indicar colocando esta función, estas condiciones en una recta de números reales. Vamos a ubicar el 0, vamos a ubicar el 2, y vamos a decir, para los menores que 2 o 2, esto significa menor o igual que 2, la función vale 3x menos 1. Y para los mayores que 2, sin incluir al 2 por supuesto, vale la función x más 3. Esta es la manera en que está definida la función f de x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para estudiar la continuidad de esta función? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es sospechar, decir, ¿dónde podría tener una discontinuidad esta función? Y lo que vemos es que esta función está formada por dos rectas, dos funciones lineales. Las funciones lineales son continuas en todo su dominio, o sea, esta función entre menos infinito y 2 es continua, es una recta. Esta función es otra recta y entre 2 y más infinito también es continua. Entonces acá, en este caso, lo que nosotros podríamos pensar es que puede haber una discontinuidad en el punto 2. Y ahí es donde vamos a analizar la continuidad de la función. O sea, nuestro x0 va a ser igual a 2. Entonces, vamos a empezar con el análisis. La primera condición dice que debe existir f en x0. Que exista f en x0 quiere decir que nosotros reemplazamos a x por 2 en la función y hacemos la cuenta, y la cuenta nos tiene que dar un número real. En este caso, por ejemplo, ¿dónde vamos a reemplazar a x por 2? ¿En esta función o en esta? Si vamos a la manera en que está definida, vemos que esta rama de la función 3x menos 1 es la que contiene al punto 2. Y la función en el punto quiere decir eso, en el punto, no alrededor del punto, en el punto. Entonces, vamos a elegir para reemplazar por 2 aquella rama de la función que contiene al punto 2. Entonces vamos a reemplazar a 2 acá, ¿no? 3 por 2 menos 1. Haciendo esta cuenta, para que nosotros digamos que existe la función en el punto, nos tiene que dar como resultado un número real. 3 por 2, 6, menos 1 es 5. 5 es un número real. Entonces vamos a decir que por lo tanto existe f en x0. O sea que la primera condición se cumplió. La función en el punto existe. Ahora deberíamos ver que se cumpla la segunda condición. La segunda condición era que exista el límite. Entonces copiamos la segunda condición y decimos, la segunda condición dice que debe existir el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Pero acá nosotros lo que vemos es que en un entorno reducido de 2, que es donde vamos a calcular el límite, a la derecha estamos con una función, en este caso x más 3, y a la izquierda estamos con otra función que es 3x menos 1. Por lo tanto, para que exista el límite, nosotros deberíamos asegurarnos que los límites laterales existen y son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite con x tendiendo a 2. Por derecha estamos llegando con la función x más 3. Y vamos a ver si existe el límite con x tendiendo a 2. Por izquierda estamos llegando con 3x menos 1. Entonces, 3x menos 1. Para calcular este límite reemplazamos a x por 2. 2 más 3 es 5. 3 por 2, 6, menos 1, 5. También reemplazamos por 2 acá. Los límites laterales son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite existe y da 5. Entonces acá podemos decir que por lo tanto existe el límite con x tendiendo a 2 de f de x y es igual a 5. Por lo tanto, nosotros vemos que se cumplió la primera condición, se cumplió la segunda condición. Vamos a la tercera condición. ¿Qué dice la tercera condición? Dice que además de existir la función en el punto y el límite, la función en el punto y el límite deben ser iguales. Nosotros ya calculamos la función en el punto que nos dio 5. Esto es 5. Ya calculamos el límite de esta función mediante los límites laterales, que es 5 también. Y si entonces que la función en el punto y el límite son iguales,
Por lo tanto, f de x, vamos a decir que es continua en x0 igual a 2, que era donde nosotros estamos estudiando la continuidad. Bueno, ahora vamos a estudiar la continuidad de esta otra función dada de esta manera. Acá dice f de x es igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es distinto de 1. Y 5 si x es igual a 1. Es decir, esta función está definida de modo tal de que, bueno, este numerador se anularía para 1, pero en realidad para 1 no está definida. Y vamos a mostrarla acá en una recta de números reales para ver cómo está en realidad definida. Esta acá supongamos que está el 0, acá está el 1. Y acá dice que en esta función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 vale para todos los números reales que no sean 1. Es decir, para los mayores que 1 y para los menores que 1 vale x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y para 1, exactamente para 1, vale 5. Es decir, esa es la forma en que está definida la función. Para todos los reales que no son 1, vale x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y 5 para 1. Entonces, el punto donde nosotros sospechamos de que puede haber una discontinuidad es en 1. Entonces, el x0 ahora va a ser 1. Vamos a estudiar la primera condición. La primera condición dice que debe existir f en x0. Bueno, acá es claro, nosotros no tenemos que hacer ninguna cuenta, nos lo dice la función. Vale 5 si x es 1. Y como nosotros tenemos que estudiar la función exactamente en 1, para ver si existe la función en el punto, es justo en 1, acá dice que vale 5. Entonces la función en el punto vale 5. Entonces nosotros vamos a poner que por lo tanto existe f en x0, es decir, se cumplió la primera condición, ¿no es cierto? Vamos a la segunda condición. La segunda condición dice que debe existir el límite con x tendiendo a x0 de f de x. Resulta que nosotros nos estamos acercando a 1 en un entorno reducido de 1, tanto por la derecha como por la izquierda con la misma función. Es decir, en ambos casos es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Por lo tanto, no tenemos que analizar los límites laterales acá. Con un solo límite basta. Entonces nosotros vamos a calcular el límite con x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. En este caso se produce una indeterminación, es decir, 0 sobre 0, ya que si reemplazamos a x por 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1 da 0, 1 menos 1 da 0. Por lo tanto, se genera una indeterminación y tenemos que salvarla. ¿Cómo vamos a hacer para salvarla? Bueno, en este caso vamos a aplicar en el numerador una diferencia de cuadrados para que aparezca un x menos 1 multiplicando y así poderlo simplificar con el del denominador y bueno, y salvar nuestra indeterminación. Entonces vamos a tener el límite con x tendiendo a 1 de x menos 1 por x más 1 dividido x menos 1, simplificando como decíamos antes y reemplazando ahora 1 más 1, 2. Claro, el límite de esta función nos da 2. Quiere decir que también existe el límite, entonces vamos a poner, por lo tanto, existe el límite con x tendiendo a x0 de f de x y es igual a 2. Entonces, la primera condición se cumplió. La función en el punto da 5. Es 5. El límite, que es la segunda condición, se cumplió. Es 2. Ahora bastaría ver la tercera condición. La tercera condición que dice que f en x0 debe ser igual al límite con x tendiendo a x0 de f de x. En este caso, la función en el punto nos dio 5, que es distinto del límite que nos dio 2. Como la función en el punto y el límite son distintos, en este caso no se cumple la tercera condición. Al no cumplirse la tercera condición, nosotros decimos que la función es discontinua.
Entonces vamos a decir que por lo tanto f de x es discontinua en x0 igual a 1. Muy bien. Ahora, algunas discontinuidades se pueden salvar, es decir, se puede redefinir a partir de la dada una función que en general tenga como base, digamos, esta función, y cambiando un punto de lugar o agregando un punto donde no está, nosotros logremos que esa función sea continua. Este es el caso, por ejemplo, acá el punto está en 5 y el límite va a parar a 2. O sea, está desfasado el punto. O sea, está el punto, existe, pero no está en 2 como debería estar, ¿no es cierto? Que es el valor que nos da la función para el límite. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, vamos a armar una función que tenga por base f de x, pero que sea continua en 1. Queremos que en 1 sea continua. ¿Y cómo vamos a hacer para salvar esta discontinuidad y generar una función que tenga por base f de x, pero que sea continua en 1? Y bueno, vamos a formar una función f que le vamos a llamar, o le vamos a poner ahí un asterisco, f asterisco de x. ¿Por qué elegimos f asterisco? Porque si pusiéramos una función g, sería totalmente diferente de f de x. Y nosotros vamos a hacer una función que por base tenga f de x en realidad. Pero claro, no es f de x, porque f de x ya es esta. Y esta función es discontinua en 1. Nosotros vamos a armar una que sea pariente de esta, que casi sea, la mayoría sea esta función, pero que sea continua. Entonces le ponemos f asterisco. Y vamos a armarla del siguiente modo. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es distinto de 1. Eso no cambió. Eso sigue como está. Pero en vez del punto que se vaya a 5, nosotros lo queremos en el mismo lugar que el límite. Es decir, queremos que el punto esté rellenando el agujero que dejó. Y el límite nos dio 2. Entonces en vez de 5 le vamos a poner 2. Le vamos a poner el valor del límite. Entonces vamos a decir 2 si x es igual a 1. Y esta función tiene por base f de x, pero es continua en x0 igual a 1.